Hola amigos de Plus Médica, continuando con las clases, esta vez vamos a tocar una patología que por su frecuencia es de revisión obligatoria para dar cualquier examen del ENAM o recién dado. Nos vamos a ocupar de la patología de intestino delgado y grueso. Vamos a revisar primero la parte más importante, que es el cuadro clínico. Cuanto al dolor en el intestino delgado, el comienzo es brusco, a diferencia del intestino grueso, que es de inicio solapado, es de presentación más progresiva. El dolor, la ubicación del dolor en el intestino delgado es epigástrico o periumbilical. Es intenso y siempre de tipo cólico. En el intestino grueso está localizado en el abdomen inferior, es de escasa intensidad y la duración es mucho más prolongada. Los vómitos, es una característica muy importante en el intestino delgado, son precoces, frecuentes y abundantes. En el intestino grueso son poco frecuentes e incluso inexistentes. Un aspecto muy importante que debemos tener presente para diagnosticar cualquier obstrucción intestinal es la suspensión de las heces y los gases. En el intestino delgado pueden faltar inicialmente, en el intestino grueso pueden ser inexistentes o absolutos. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar una distensión abdominal céntrica en el intestino delgado. El intestino grueso va a ser precoz, marcada y de presentación global. El estado general, debido a los trastornos hidroelectrolíticos que vamos a revisar, el intestino delgado, la obstrucción, el estado general se va a deteriorar con rapidez. Por otro lado, el intestino grueso se va a alterar más tardíamente. Es importante conocer lo característico de la radiografía de abdomen para diagnosticar una obstrucción intestinal. Lo primero que tenemos que apreciar es que las osas están distendidas, son numerosas, ocupan la parte central de la placa y son de mediano calibre. Algo característico en la obstrucción intestinal delgada es la presencia de pliegues que están señalados con las flechitas, que son las válvulas conniventes. Frecuentemente, la aparición de niveles hidroaéreos y ausencia de aire en el colon. Siempre tenemos que tener presente que la presencia de gas posterior a la obstrucción va a ser escasa o nula. Aquí podemos ver en una radiografía de abdomen simple tangencial los pliegues circulares, las asas dilatadas y los niveles hidroaéreos. En el intestino grueso, en la radiografía de abdomen, vamos a ver primero asas dilatadas poco numerosas que ocupan la periferia de la placa y de grandes dimensiones. Los pliegues australes, la pared gruesa y los niveles líquidos son amplios y escasos. ¿Cuál es la aplicación de la fisiopatología de la obstrucción intestinal? Para diferenciar de la obstrucción intestinal delgada a la de la gruesa. Si nosotros revisamos la producción de líquidos en el tubo digestivo, vamos a encontrar que la saliva produce 1.5 litros por día, jugo gástrico de 2 a 3 litros, bilis 500 mililitros, jugo pancreático 650 mililitros y líquido intestinal 3 litros. Si nosotros vemos que hay una obstrucción intestinal, al haber un stop va a haber una detención de la progresión del líquido y por lo tanto vómitos y deshidratación marcada. Si consideramos además que el alto contenido de hidroelectrolitos en el tubo digestivo delgado va a ser responsable de la deshidratación y alteración electrolítica más rápida. La obstrucción intestinal en el adulto mayor, la causa más frecuente, sobre todo de obstrucción intestinal baja, es el cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon izquierdo produce trastornos del ritmo evacuatorio. Esto debemos tenerlo bien presente. Obstrucción intestinal, vamos a revisar algunos diagnósticos que debemos considerar en el diagnóstico diferencial. Son la diverticolitis, cuando los divertículos se inflaman y abscedan debido a la penetración de materia fecal a través de la fina pared del divertículo. La obstrucción intestinal del diagnóstico diferencial también tenemos que tener presente es el vólvulo sigmoides, de presentación bastante frecuente, que es un giro del intestino sobre sí mismo, ocasionando obstrucción intestinal y compromiso vascular. En cuanto al tratamiento de la obstrucción intestinal, en el cáncer de colon rectal izquierdo con obstrucción aguda puede utilizarse dos técnicas. 1. Colectomía subtotal o hemicolectomía derecha.
Se van a resecar ciego ascendente, ángulo hepático y mitad derecha del transverso. En el cáncer colorectal izquierdo, con obstrucción aguda, puede realizarse dos técnicas. Uno, la resección del segmento afectado, más colostomía proximal de descarga, más cierre del muñón distal, que es lo que se conoce como operación de Hartmann. Vamos a revisar algunos casos referentes a esta patología y, teniendo presente los conocimientos adquiridos en esta pequeña revisión, vamos a resolverlos con bastante facilidad. La número 1 es un varón de 60 años con antecedentes de trastornos del hábito intestinal en los últimos 3 meses. Ingresa por distensión abdominal, sensación de náuseas y vómitos de carácter entérico, y la radiografía abdominal de pie muestra abundantes imágenes hidroaéreas en arcos de bóveda, tubos de órganos con extrema dilatación en colon derecho y transverso, sin evidencia de colon descendente ni recto. ¿Cuál de los propuestos sería diagnóstico y, en caso de confirmarse, el tratamiento más correcto? Perforación del divertículo sigmoideo con absceso paracólico. El tratamiento sería resección sigmoidea y colostomía. Obstrucción intestinal por bridas, laparotomía y liberación del segmento afectado. Neoplasia del ángulo colohepático, resección segmentaria, anastomosis colónica. Carcinoma del ángulo coloesplénico, colectomía subtotal y anastomosis ilocólica, y carcinoma del ángulo coloesplénico y cecostomía de descarga. Vamos a revisar las alternativas. Carcinoma del ángulo coloesplénico, nuestra radiografía nos mostraría que hay dilatación desde ese nivel. Entonces estaría dilatado el transverso y el descendente, como en este caso. Pero el tratamiento de la cecostomía de descarga no es un tratamiento definitivo. El D, carcinoma del ángulo coloesplénico, encontraríamos en la radiografía de colon, en la radiografía simple, el colon dilatado en transverso y descendente. D, el tratamiento sería anastomosis ilocólica y colectomía subtotal. Neoplasia del ángulo colohepático, la alternativa de resección segmentaria, anastomosis colocólica, no es correcta. Obstrucción intestinal por vías, laparotomía y liberación del segmento afectado, no es el caso porque tenemos que hay dilatación de colon, por lo tanto la obstrucción es en colon. Perforación del divertículo sigmoideo con absceso paracólico, el tratamiento sería resección sigmoidea y colostomía, no sería adecuada porque encontraríamos otros datos en la radiografía. Por lo tanto, nuestra respuesta sería carcinoma del ángulo coloesplénico y el tratamiento sería colectomía subtotal y anastomosis ilocólica sobre el colon descendente. Pregunta 2. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal en la obstrucción del intestino delgado? Bueno, lo hemos revisado. Cólico y periódico, sordo y constante, cólico permanente, cólico intermitente. Bueno, tratándose de una víscera hueca, el dolor es cólico, por lo tanto la B y la E se va a descartar, y sabemos que el dolor cólico siempre es intermitente porque aparece por momentos. 3. Paciente de 40 años con antecedente de intervención quirúrgica por apendicitis aguda complicada hace 2 años. Ingresa a emergencia por presentar náuseas, vómitos, dolor moderado y tensión abdominal. Al examen se encuentra taquicardia, mucosas orales secas y ojos hundidos, timpanismo abdominal y signos de lucha. Entonces tenemos un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal con signos de deshidratación. La pregunta es, el manejo correcto sería A, hidratación, radiografía simple de abdomen y observación; B, hidratación, radiografía simple de abdomen, laparotomía; C, radiografía simple de abdomen y laparotomía; D, tomografía de abdomen, hidratación y laparotomía. El manejo inicial de toda obstrucción intestinal es, primero, el diagnóstico, lo de la radiografía simple; segundo, la corrección del trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y después evaluar la posibilidad de cirugía. Si el paciente, después de observación, permanece con signos de obstrucción intestinal, con vómitos o un marcado residuo gástrico, pues la alternativa correcta va a ser hidratación, radiografía simple del abdomen y laparotomía. 4. ¿Cuál es el primer hallazgo que se presenta en la obstrucción intestinal media?
distensión abdominal, dolor cólico, vómitos, ictericia y dificultad para eliminar flatos. Bueno, ya eso lo hemos dicho, el dolor cólico que de inicio rápido, la distensión abdominal es progresiva a medida que se va completando la obstrucción, los vómitos de igual manera, la ictericia no viene en este cuadro clínico y la dificultad para eliminar flatos es tardía cuando ya la obstrucción es total. 5. En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es A. Cáncer. B. Carne estrangulada. C. Vólvulo intestino delgado. D. Intususcepción. E. Heridas y adherencias postoperatorias. El cáncer no es la patología más frecuente, la carne estrangulada tampoco, los vólvulos de intususcepción son patologías más de niños y la causa más frecuente son las heridas y adherencias postoperatorias, sobre todo postoperados de apendicitis. Otro caso, paciente varón de 70 años con diagnóstico clínico de vólvulo de sigmoides en mal estado general, tóxico, taquicárdico, hipotenso y con reacción peritoneal. ¿Qué tipo de cirugía es la más adecuada? A. Colostomía. B. Resección más colostomía. C. Cecostomía más pexia. D. Resección más anastomosis. E. Hilostomía. Si nosotros revisamos los datos, primero vamos a tener el diagnóstico de vólvulo de sigmoides, pero tenemos signos peritoneales, tenemos signos de toxicidad, probablemente de sepsis. Entonces, lo más probable que en el acto operatorio vamos a encontrar, como se trata de una patología vascular, va a haber compromiso de la irrigación y por lo tanto necrosis de la pared intestinal, y por lo tanto esta pared tiene que resecarse, ¿no? Como es el paciente anciano en mal estado general, no estaría recomendada una anastomosis primaria, por lo que la respuesta sería resección más colostomía. 2. Varón de 60 años de edad con 36 horas de enfermedad caracterizada por dolor abdominal generalizado, estreñimiento, tensión e hipersensibilidad a la palpación. La radiografía de abdomen muestra imágenes en asa omega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, una de las características del vólvulo de sigmoides es la gran distensión abdominal, ¿no? La radiografía con una marcada dilatación de asas y la presentación de una en omega. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, vólvulo de sigmoides. 3. En una radiografía simple de abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes es característica del vólvulo de sigmoides? De igual manera, ¿no? Presencia de niveles silvaéreos, generalmente se da más en obstrucción del intestino delgado, distensión de la zona ileocecal, que es patología intestino delgado, gran distensión de esa sigmoidea, ya lo hemos revisado en una pregunta anterior, opacidad difusa del abdomen y velamiento del psoas, pues no son signos característicos de obstrucción intestinal, por lo tanto la respuesta C, gran distensión de la sigmoidea. 3. El tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es sonda rectal dirigida y enemas, plicatura del sigmoides, C. Desvolvulación, D. Resección y colostomía tipo Harman y transversostomía. Salvo esta última, todas son tratamientos del vólvulo, pero la pregunta dice bien claro, vólvulo de sigmoides complicado. Significa que es un paciente que tiene signos de sepsis, puede ser perforación, hay signos de isquemia vascular, por lo tanto la alternativa correcta es la D, resección y colostomía tipo Harman. Paciente 65 años con dolor abdominal, tipo cólico, vómitos, estreñimiento de 3 días, distensión abdominal y ausencia de eliminación de flatos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya hemos revisado la patología obstructiva, es una patología obstructiva intestinal, pero por la presentación de este caso, la respuesta es ilioparalítico. Las otras respuestas son bastante alejadas. 1. Mujer de 15 años con dolor en fosa ilíaca derecha de 18 horas de evolución y fiebre desde hace 24 horas. Fecha de última regla hace 10 días. Al examen físico, orofaringe congestiva y con exudado. Abdomen blando, doloroso fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Aritmia mesentérica, divertículo de Meckel, síndrome premenstrual, hernia inflamatoria pélvica, diverticulitis. Primero,
Si nosotros revisamos la patología posible de caer es amplia, sobre todo si es mujer. Pero debemos diferenciar que hay patologías que son más frecuentes en la edad pediátrica que en la edad adulta. Una de ellas es la adenitis mesentérica, que se caracteriza por aparecer durante el periodo de un cuadro viral. Hay inflamación de los ganglios mesentéricos y que produce dolor. El divertículo de Meckel, si bien es patología pediátrica, la presentación es dolor, sangrado, que no es el caso. Síndrome menstrual es posible, pero la fiebre estaría de más. Enfermedad inflamatoria pélvica. En toda paciente, cuando dolor de fosa ilíaca derecha y fiebre, debería descartarse, pero tratándose de una paciente pediátrica, lo más probable en frecuencia es que sea una adenitis mesentérica, que es la respuesta.